Hay algo que el Señor quiere que nosotros entendamos en este tiempo. Voy a compartir un poco la palabra de lo que es el ministerio del Espíritu, o lo que llamaríamos el servicio del Espíritu de Dios en el pueblo. ¿Cómo así? Váyase conmigo a la palabra, 2 Corintios capítulo 3. Si es que el sonido no está, lo cambiamos. Sí. Ok, 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Necesitamos entender cuál es la importancia del Espíritu de Dios en la iglesia. Necesitamos entender cuál es la importancia del Espíritu de Dios en nosotros en este tiempo. Tiempo donde el Espíritu de Dios está hablando y muchos están, ¿qué pasa? Muchos están resistiendo su voz porque no entienden lo que Él quiere hablar. Vamos a analizar un poco esta escritura. Versículo 1, 2 Corintios 3, verso 1. Padre, gracias. Señor, te damos gracias. Te pedimos que podamos entender, abra nuestros ojos del entendimiento en este tiempo, para que podamos analizar, Señor, y entender tu palabra de una manera, Señor, espiritual, porque las cosas espirituales solo se entienden con el espíritu, no con la mente racional ni con el alma. Señor, te damos gracias. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos?, pregunta Pablo. ¿O acaso tenemos necesidad, como alguno, de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Dice Pablo. Para aquel tiempo, le explico por qué Pablo pregunta esto. Para aquel tiempo era muy común de que, en este caso, los servidores o los ministros del Señor se les dieran cartas de recomendación, ¿ok? Para que la gente lo recibieran y fueran hospitalarios. Ahora dice Pablo, verso 2, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois una carta de Cristo, habiendo sido provista por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Pablo está diciendo, no hay necesidad de que nosotros tengamos una carta. Nuestra carta sois vosotros, la vida del Espíritu en vosotros. Lo más importante que la iglesia tiene que tener es la vida del Espíritu. Hoy en día mucha gente está llena de conocimiento, pero es un conocimiento caído, no es un conocimiento que imparte vida, o es lo que nosotros llamaríamos en la Biblia el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice el verso 3, tablas de piedra. Escuche, tablas de piedra. Pablo aquí va a empezar a hacer una analogía del ministerio del Espíritu y de lo que sucedió con Moisés, o de la palabra que transmitió Moisés al pueblo. Y él dice tablas de piedra. En Éxodo 24, versículo 12, Dios llamó a Moisés y le dijo, sube al monte y te voy a dar la instrucción para el pueblo, y le dio unas tablas de piedra. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo conocemos nosotros. Las tablas de piedra, escuche bien, simboliza los corazones duros en este tiempo. Las tablas de piedra simbolizan los corazones que no son obedientes al Señor, que no quieren obedecer o que resisten la voz del Espíritu. Eso simbolizan las tablas de piedra. Más adelante nosotros vamos a ver ahora en otras escrituras que el Señor dijo que voy a cambiar los corazones de piedra en corazones de carne. Escuche, una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida
más importante es esa, la transformación del corazón de piedra al corazón de carne. Si nosotros no somos sometidos como hijos de Dios al corazón, a que seamos cambiados de corazón de piedra al corazón de carne, nunca podremos ser hijos de Dios. Podemos ser simpatizantes, podemos ser parte de X congregación, pero nunca seremos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu de Dios. De ahí que el Señor quiera a nosotros y nos esté exigiendo un cambio y un circuncidar de nuestros corazones. ¿Qué significa circuncidar? Sacar el prepucio, quitar la carne que sobra. En este caso, un circuncidar del corazón es quitar la naturaleza carnal, quitar la desobediencia, quitar aquello que me impide ser obediente al Señor. Hay varios de aquí que el Señor nos está hablando, nos está pidiendo varias cosas desde hace tiempo. Número uno, a través de otras bocas, porque no sabemos escucharlo a Él directamente. Él nos ha hablado directamente. No quiere decir que Dios no nos hable directamente. Yo creo que el mayor deseo de Dios es que su pueblo lo conozca a nivel íntimo y personal. Pero muchos aquí, escúchenme bien, amados hermanos, el Señor les ha hablado directamente, pero su alma está tan revuelta, su alma gobierna tanto en su vida que su alma le impide, es un obstáculo de que pueda reconocer la voz de Dios. Y eso es un gran problema. Entonces Dios envía personas que nos hablen de parte de Él y nos hablan, pero nosotros seguimos con un corazón de piedra, con un corazón que no quiere hacer caso a lo que Dios quiere hacer. Andrés, si quiere hacemos el cambio. Vamos a hacer el cambio, que es que suena mal. Gloria a Dios. Váyase entonces a la palabra, al libro de Jeremías. Sí. Dale off. Libro de Jeremías. No se escuchaba bien ese micrófono. 31. Verso 31. ¿Estamos allí? Dice así. Dice, he aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que concertaré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahvé, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, o sea, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Escúchenme bien. Una de las cosas, que lo he dicho antes, más importantes que tiene que hacer el Espíritu Santo en nuestra vida es cambiar nuestro corazón. Si usted no ora para que el Espíritu de Dios cambie su corazón o mi corazón, estamos en un grave problema. ¿Por qué? Porque vamos a seguir siendo gente rebelde, gente, como decía Esteban, que ahora voy a tocar esa escritura, gente incircuncisa de corazón y de oídos, que no quiere entender lo que Dios quiere hacer. Y lo más importante que yo tengo que hacer en este tiempo, y el Señor me va a pedir a mí, es que yo le entregue mi corazón para que haya un cambio,
en mi vida, para que yo pueda ser una persona que obedece al Señor y no pueda ser una persona que sigue porfiado. ¿Entienden esta palabra? Que sigue terco, que sigue desobediente a lo que el Señor me está pidiendo. Por eso Pablo enfatizaba en el 2 Corintios 3, versículo 3, dice: porque ustedes son una carta escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios de vida en ustedes. No en tablas de piedra, sino en sus corazones. Había algo que manifestaba en los corintios y era un cambio de corazón. No era gente rebelde, no era gente terca, era gente que estaba siendo, ¿qué? Sensible a la voz del Espíritu de Dios. Mi pregunta es en esta mañana: ¿nosotros estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu de Dios? ¿Estamos escuchando su voz? Y no solamente escuchando su voz, ¿estamos obedeciendo lo que Él nos está pidiendo? Creo que debemos de meditar y analizar eso, porque yo le digo, amado hermano y amada hermana que está aquí, si no somos obedientes, no va a suceder nada en nuestra vida. Nuestra vida se va a quedar siempre infructuosa. Vamos a vivir un cuento, vamos a vivir una mentira. Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel habla también de eso. Y dice: y rociaré, está hablando el Señor. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 24. Dice: por cuanto yo os tomaré entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Y os rociaré agua limpia sobre todos vosotros. Y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Fíjese lo que dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando yo soy rebelde, cuando yo soy terco, cuando yo soy necio, el Espíritu de Dios no está dentro de mí. El Espíritu de Dios quiere vivir dentro de mí, quiere hacer su obra dentro de mí. Pero si yo sigo porfiado, terco y desobediente, al final esto va a tener unas consecuencias, que es lo que vamos a hablar ahora. Lo que yo más necesito y la iglesia necesita en este tiempo, hoy más que nunca, por los tiempos en los que vivimos, vuelvo y lo repito, hoy más que nunca, es que la iglesia sea guiada por el Espíritu. Que la iglesia reconozca al Espíritu de Dios en su vida. Que la iglesia conozca al Espíritu de Dios. Conozca su voz. Hoy más que nunca. Tal vez antes era igual, pero hoy más que nunca, por las situaciones que nos rodean. Hay una iglesia que se ha vuelto en este tiempo y ya hace unos años para acá, sorda, insensible. Una iglesia que ha apagado el Espíritu. Una iglesia que no quiere escuchar al Espíritu. Y si lo ha escuchado, es una iglesia que no quiere obedecer al Espíritu. Por eso Pablo es muy enfático y dice esto, y Jeremías y tanto Ezequiel, ellos ya estaban profetizando la era del Espíritu en la iglesia. ¿Qué le pasó a Israel? Vamos a seguir leyendo. Pero ¿qué le pasó a Israel? Israel nunca pudo cumplir los mandatos de Dios porque nunca expuso su corazón al cambio. Nunca. Ellos se enfocaron en todo de una manera superficial. Dice así, verso 4. Y tal confianza tenemos ante Dios por medio de Cristo. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos. Dice Pablo, no somos suficientes. No es que seamos suficientes nosotros. Dice,
sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Esto habla de gracia, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo no somos suficientes para obedecerle a Dios. O sea, esa suficiencia y esa capacidad no está en nosotros. La única manera con la que yo puedo obedecerle al Señor, encaminarme a lo que Dios quiere para mi vida, es la gracia de Dios. Es una suficiencia divina que viene y me reviste a mí para yo poder seguir avanzando. Entonces, hasta este punto, ¿será que yo necesito al Espíritu de Dios en mi vida? ¿Será que yo necesito conocerle? ¿Será que yo necesito más que conocerle, obedecerle? Indiscutiblemente, claro que sí. Dice, verso 6, el cual asimismo, estoy en 2 Corintios 3, ese es nuestro texto base de hoy. Versículo 6, el cual asimismo, o sea, hablando de Dios, nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto. Empieza a hablar, no de letra, sino del Espíritu. Y aquí enfatiza, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué significa verdaderamente esto? Primero que todo, vamos a ver cuál es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es lo que se llama el Nuevo Testamento. El nuevo pacto es el pacto en la sangre de Jesucristo. Si usted recuerda, en Lucas capítulo 22, versículo 20, y también en Mateo y en Marcos, Jesucristo, la noche en la que iba a ser entregado, Él tomó la copa y ¿qué dijo? Esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. Hay una renovación. Jesucristo es el que ancla el nuevo pacto en nosotros. Su sangre ancla el Espíritu en nosotros. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con la sangre de Jesucristo en nosotros, que nos limpia, nos hace justos delante de Dios, que quita nuestras inmundicias y tiene el poder redentor y transformador en nuestros corazones, si nosotros lo queremos. Entonces Pablo habla de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. No de letra, sino del Espíritu. ¿Por qué de letra? Es decir, no de los esfuerzos humanos. Escuche, el hombre o usted y yo nunca vamos a poder agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Nunca podremos obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas. No sé si me está entendiendo. Por más que usted y yo queramos obedecerle al Señor en nuestras propias fuerzas, nunca lo lograremos. Solo lograremos obedecerle y agradarle a Dios en el poder del Espíritu, que es en el que nos capacita. Recuerde Ezequiel, les daré un espíritu nuevo, esto es decir, un corazón nuevo, y pondré mi espíritu en ellos o en vosotros, y ellos andarán y caminarán sobre mis estatutos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La única manera con la que yo puedo caminar en obediencia al poder del Espíritu es cuando a la palabra de Dios, es cuando el poder del Espíritu reposa sobre mi vida. Es cuando Él me reviste para yo poder obedecerle. Pero si yo no soy obediente, si yo no busco su presencia, si yo no lo conozco, ¿podré obedecerle al Señor? ¿Podré agradarle al Señor? No puedo. Entonces, cuando dice Pablo, no de letra, sino del Espíritu, está hablando de no de los esfuerzos humanos. No en los esfuerzos humanos. Israel, ese fue el punto de caída de Israel, que ellos quisieron agradarle a Dios solo confiando en sí mismos, pero nadie podía hacerlo. Ellos cogieron toda la palabra, la instrucción que Dios le había dado a través de Moisés, y quisieron tomarla y
y quisieron obedecerla desde un punto superficial, sin un cambio en su corazón. Había algo que nunca los iba a dejar en sus vidas poder obedecer lo que Dios les mandó a través de Moisés, y era la naturaleza carnal. La naturaleza de pecado que estaba sembrada, que estaba metida en ellos. Entonces Israel todo lo tomó de una manera superficial. Ellos creyeron que ellos solamente haciendo esfuerzo sus manos podían agradarle a Dios. Y nunca pudieron hacerlo. Todo lo contrario, se desviaron en muchos aspectos. Por eso dice Pablo, no es de letra, sino del espíritu. Todos los hombres y mujeres del antiguo pacto nunca pudieron agradarle a Dios o cumplir la ley de Dios. Perfecto. ¿Por qué? Porque no tenían un cambio en su corazón. Entonces, lo primero que el Espíritu de Dios busca en nuestras vidas es el cambio de nuestros corazones. Yo necesito cambiar mi corazón. Usted necesita cambiar su corazón. Necesitamos dejar todas aquellas naturaleza carnal. Es decir, necesitamos circuncidar nuestros corazones. La circuncisión de Abraham era quitar el prepucio del miembro viril del varón al 8º día. Eso era la circuncisión, para el que no lo sepa. La circuncisión de nosotros ya no es la circuncisión física. La circuncisión de nosotros para formar parte del pacto de Dios es la circuncisión del corazón. Si yo como hijo de Dios no soy circuncidado en mi corazón, yo no formo parte del pueblo de Dios. Ya yo me puedo llenar la boca y decir yo soy hijo de Dios, voy a tal, fíjese lo que oigo, voy a tal iglesia, voy a no sé dónde, pero si dentro de mi corazón no hay una circuncisión, yo no formo parte del pacto de Dios. No formo parte. Y eso significa, ¿qué significa la circuncisión del corazón? Quitar la naturaleza carnal, desobediencia, terquedad, pecado, quitar todo eso de nuestra vida. Lo que sobra, lo que hace que nuestro corazón sea insensible a la voz de Dios. Quitarlo. Y eso es lo que Dios más nos está pidiendo en este tiempo. Porque la iglesia, nosotros como iglesia, necesitamos ser guiados de su voz. Nosotros como ministros no tenemos que estar arriando a la gente como si la gente fuera vacas. Escúcheme, eso es tedioso, es terrible. Nosotros como ministros no podemos estar empujando a la gente. ¿Sabe por qué la gente no camina? Si no le hacen caso al Espíritu de Dios, ¿le van a hacer caso a un hombre? Ahí se los dejo. ¿Por qué la gente no camina? No le hace caso a Dios. Y si no le hace caso a Dios, ¿le va a hacer caso a un hombre? Dígame, si la gente no le hace caso a Dios, que es Dios, que es el Señor, ¿le va a hacer caso a un hombre? No le van a hacer caso. No le van a hacer caso. Hace unos días estaba orando al Señor y le preguntaba, Señor, ¿por qué hay tanta lucha con la gente? Fíjese, le voy a abrir mi corazón. Le dije, Señor, ¿por qué hay tanta lucha con la gente? ¿Por qué la gente no quiere darse cuenta que lo que tú quieres hacer en ellos a través de nosotros es para bendecirlos y ayudarlos y salir adelante? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Me dijo, May, estás en medio de un pueblo rebelde, duro de corazón y duro de cerviz. Duro de corazón y duro de cerviz. Y me dijo, después me enfatizó y me dijo, camina y trabaja solo con los que escuchan mi voz y caminan en pos de mí. Así me dijo el Señor. Camina y trabaja con ellos. Y el Señor me dijo, ¿por qué? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que entonces los que no siguen al Señor no son ovejas del Señor. No reconocen su voz.
Le cuento, hermano, que cuando el Señor me dijo esto, me liberó, porque yo estaba cargado porque hay una carga por la gente, hay una responsabilidad en el Señor. Hay una responsabilidad porque cada persona que pueda entrar en el Señor pueda ser libre, pueda ser encaminada, pueda caminar en obediencia, se le pueda dar palabras instructivas, direccionales de parte de Dios. Hay una carga. Y a veces Dios nos habla para las personas y yo les digo, esto es lo que Dios quiere de ti, y veo que la gente no quiere obedecer. Bueno, tampoco las puedo coger del pelo a las mujeres y a los hombres y obligarlos a obedecer. No puedo hacer eso. Sinceramente, no puedo hacerlo ni lo voy a hacer tampoco, porque ni Dios lo hace. Entonces el Señor me habló y me liberó de esa carga y me dijo, trabaja solo con aquellos que escuchan mi voz y me siguen. Los demás yo trataré con ellos. Quiere decir que hay un montón de cabras en medio de la iglesia. Sí, amados hermanos. ¿Cuáles son las cabras? Las cabras locas, no las ovejas. Usted sabe que las ovejas caminan en pos del pastor, no del pastor de la congregación, sino el pastor Jesucristo, el pastor de pastores. Ese, caminan en pos de él. Pero hay un montón de cabras en la iglesia, cabras locas que no saben qué hacer. Y Dios les está hablando, les está diciendo una y otra vez, esto es lo que te conviene. Y no quieren escuchar la voz de Dios. Resisten. Entonces después no se pueden quejar, después no se quejen. Cuando yo le doy una palabra direccional a una persona, le digo, esto es lo que Dios quiere de ti. Y si veo que la persona en su corazón está porfiada y no quiere obedecerle al Señor, le digo así, después no te vayas a quejar cuando se te venga el mundo encima. Y no vayas a decir que la culpa es de Dios, no vayas a decir que esto, lo otro, porque el Señor te habló. Que tú no quisiste obedecer o reconocer la voz de Dios fue otra situación. Le digo, amado hermano, este es el tiempo donde el Señor busca un cambio verdadero. Un cambio que verdaderamente se muestre en nuestra vida y que seamos ovejas del prado del Señor. Que sigamos la voz de Jesucristo. Entonces, hay gente que se ofende conmigo. Hay gente que se ofende conmigo porque no les llamo. Hay gente que se ofende conmigo porque no estoy detrás de ellos. Pero es que no puedo estar detrás de alguien que no quiere obedecer al Señor. Vuelvo y le digo, si no se obedece a la voz de Dios, ¿le van a obedecer a la voz de un hombre? Dígame, si la gente no quiere obedecer a la voz del Señor, ¿le va a obedecer a la voz de un hombre? No nos podemos cargar. No nos podemos cargar. Y llenó mi corazón mucho lo que el Señor me dijo. Me dijo, estás en medio de pueblo rebelde, igual que los corazones de Israel. El Señor así me dijo. Casa rebelde, duros de cerviz, no son obedientes. Usted ya sabe, ahí tenemos el espejo. ¿Cuál es nuestro espejo o nuestro ejemplo, mejor dicho? Ya sabe lo que le pasó a Israel si siguió siendo porfiado en ser casa rebelde. Vinieron los juicios de Dios y lo arrasaron. ¿Ves? No es raro que a la gente le caigan juicios de Dios. No es raro, a mí no se me hace raro. Los juicios no son, los juicios de Dios, todos los juicios de Dios no son para destruir las personas o condenar. Los juicios de Dios son para enseñarles a caminar en justicia. Pero los juicios de Dios son difíciles. Los juicios de Dios vienen a disciplinar, duelen. A mí me causa tanta... O sea, yo a veces miro a la gente y le hablo de parte de Dios y yo me quedo asombrado con algunas personas, se lo digo de verdad. Porque yo les hablo de parte de Dios y sé que Dios quiere evitarles el dolor, quiere evitarles las caídas, quiere evitarles los problemas que ellos van a sufrir el día de mañana si toman una mala decisión. Yo lo sé en el Señor y les hablo de parte de Dios, no, y ellos porfean en seguir la misma dirección, equivocada, por supuesto. Y yo los miro y yo digo, wow, pero terrible, ¿no?
terrible que una persona esté buscando una dirección del Señor y no quiera tomarla y quiera estrellarse contra el muro. Terrible una situación así. Hay muchos corazones en la iglesia así, en este tiempo. Muchos corazones así. Dios quiere, vuelvo y lo repito, que el poder del Espíritu transforme y cambie mi corazón, no un corazón de piedra. Dios no quiere que esto esté en tablas de piedra, que la palabra esté en tablas de piedra. Dios quiere que esté escrita en el corazón por el Espíritu, para que el pueblo ande y camine por el Espíritu en todos los aspectos. Por eso dice Pablo, este es un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, el Espíritu vivifica. ¿Cómo que la letra mata? Todo lo que esté basado en los esfuerzos humanos. Todo lo que esté. ¿Usted quiere estudiar la Biblia por su propio esfuerzo? Muerte. O sea, usted recibe muerte. Si usted, en vez de estudiar la Biblia, recibe la vida del Espíritu y entra y se sumerge en sus palabras, vida. Porque el Espíritu vivifica, la letra mata. Entonces hay un montón de gente que cree porque se coge y se quema las pestañas en esto, a nivel de esfuerzo humano, confían en su propio intelecto, se creen que ya son doctos y eruditos y teólogos. Pero déjeme decirle que la administración que ellos dan es una administración de muerte, porque está basada en sus propios esfuerzos. Dios no quiere que nosotros dependamos de nosotros mismos, Dios quiere que dependamos de Él. Yo le pido al Señor, cuando yo voy a escuchar algo de parte de Dios, o voy a leer algo, siempre antes de abrir mi Biblia estoy orando y le estoy pidiendo al Señor que me muestre qué es lo que Él quiere que yo aprenda. No lo que yo quiero aprender, sino qué es lo que Él me quiere enseñar. ¿Por qué? Porque Él sabe exactamente lo que yo necesito, yo no. Él sabe qué es lo que de aquí necesito, en qué momento que me va a llevar a la vida. Pero si yo hago las cosas por mis propias cuentas, quiere decir soy independiente de Dios, entonces va a resultar en muerte. Y escucho y leo y hago y digo, va a resultar en muerte. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya dije, Israel se enfocó solo en acciones exteriores, pero nunca cambió su corazón. Fue siempre Israel culpable y maldito porque nunca pudo cumplir la palabra de Dios. En Deuteronomio 27, 26, anótelo, no lo voy a leer, pero en Deuteronomio 27, 26 dice, maldito es todo aquel que no cumpla esta palabra de esta ley, que no cumpla uno de sus mandamientos. Usted sabía que también lo dice Santiago capítulo 2, en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice que si uno cumplía, un ejemplo, si eran 500 mandamientos, un ejemplo, usted cumplía 499, pero fallaba en uno, usted era culpable de todos. Esa era la ley. Si fallabas solo en uno, no fallabas en uno, fallabas en los 500, aunque hubieras cumplido 499. Fíjate cómo era la situación. El hombre nunca pudo agradar a Dios por su propia cuenta. Sigue vigente. Nosotros no podemos agradar a Dios por nuestra propia cuenta. Si yo no tengo esa ancla, ese revestimiento y ese poder del Espíritu que puede cambiar mi corazón y puedo ser acepto y agradable delante de Dios por el Espíritu, no puedo agradarle a Dios. Sin eso, por más que usted y yo intentemos agradarle al Señor por nuestra propia cuenta, nunca lo lograremos. Eso le pasó a Israel. Por eso Pablo dijo, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata. Todo lo que esté basado en los esfuerzos humanos. Si usted quiere lograr algo como hijo de Dios por su propio esfuerzo, no lo va a lograr. Pueda que logre algo en sus propias fuerzas, pero no va a tener la bendición de Dios. Pero si usted depende de la gracia que Dios le da, del poder del Espíritu,
lo va a lograr. Y va a tener la bendición de Dios. Entonces, punto número 1 y más enfático hasta la lectura que tenemos hasta aquí. Dios quiere cambiar nuestro corazón. Tiene que quitar el corazón de piedra y tiene que poner el corazón de carne. Piense y medite. Mientras que yo le estoy ministrando, el Señor me está diciendo que hay gente aquí que está resistiendo su voz. Piense y medite qué es lo que Dios le está pidiendo. Amados hermanos, Romanos, libro de Romanos, un momento. Capítulo 2, verso 25. Dice así, Romanos 2:25. Porque la circuncisión ciertamente aprovecha si practicas la ley. O sea, si eres obediente a la ley de Moisés. Fíjate lo que dice. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. Aquí está hablando Pablo de la circuncisión física. ¿Ok? Física. Vuelvo y repito este verso. ¿Qué dije? ¿Verso qué? Ok. Porque la circuncisión ciertamente aprovecha si practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. O sea, fuera del pacto quedas si desobedeces la ley. Ahora dice, por tanto, si el incircunciso, ¿ok? O sea, el que no está dentro del pacto, guarda las ordenanzas de la ley, pregunta Pablo, ¿no será tomada en cuenta su incircuncisión como circuncisión? O sea, en otras palabras, ¿no será tomado en cuenta que está fuera del pacto, que entra en el pacto porque obedece la ley? Sí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Verso 27. Y si la incircuncisión, que es por naturaleza, cumple la ley, escuche, te juzgará a ti, que a pesar de la letra y de la circuncisión, eres transgresor de la ley. Vuelvo y repito el verso 27. Y si la incircuncisión, que es por naturaleza, cumple la ley, o sea, el que está fuera del pacto por naturaleza, o sea, uno que no era escogido, no era descendiente de Abraham, si éste cumple la ley, dice, te juzgará a ti. ¿A quién? Te juzgará a ti, que a pesar de que tienes la letra y tienes la circuncisión, eres transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque no la obedeces. Miren lo que dice el verso 27. Verso 28. Y aquí va a enfatizar. Él está hablando a judíos. Él está hablando a gentiles. Pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que se pone el talí. No es judío el que se deja la barba larga. No es judío el que se viste con bata hasta los tobillos y con las sandalias. No es judío el que habla hebreo. No es judío el que lo es exteriormente. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne. No es circuncisión la que quita el prepucio del miembro viril del varón. Esa era la circuncisión, ya lo dije. No es, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es ¿qué? Es la del corazón. ¿Por quién? Por el espíritu y no por la letra, cuya aprobación no proviene de los hombres, sino de... Wow, tremendo verso. No es por fuerza, no es por méritos humanos, no es porque yo quiero ser judío, no es porque yo me sepa toda la Torá, o sea, la ley de Moisés, la instrucción. No es por guardar el sábado, no es por cuidarme de comer X o Y cosa. La verdadera circuncisión es la que el Espíritu circuncida mi corazón.
y cambia mi corazón. Y no viene por mérito mío, sino que le agrada a Dios por su propio mérito, o sea, el de Dios. Esa es la verdadera circuncisión. No es todo lo que yo pueda hacer, más bien es todo lo que yo pueda ofrecer a Dios. ¿Cuánto estoy dispuesto para dejarme tratar por el Señor? Miren lo que dice Pablo en Romanos. La letra mató a Israel, a muchas generaciones, porque Israel confió en sí mismo. Escúcheme, muchos hoy en día estamos confiando en nosotros mismos, cuando Dios busca es que confiemos en Él. Ay, yo creo en Dios. No es suficiente que usted crea en Dios, déjeme decirle. No es decir yo creo en Dios. El creer en Dios es una cosa, el confiar en Dios es otra. No es decir yo creo en Dios, no es por lo que yo pueda lograr. ¿Cuánto le voy a dar yo al Señor para que Él logre eso en mi vida? ¿Cuánto? ¿Estaré confiando en el Señor? ¿Estaré confiando en el Señor? Dios le está diciendo a varios aquí: espere en cuestión de trabajo, espere. Y hay varias gente aquí que está desesperada por trabajo. Escuche bien, estoy diciendo un rema del Señor, no sé a quién le va a caer. Hay gente aquí que está desesperada por trabajo y está buscando dónde meter la cabeza, y el Señor le dice: espere en mí, espere. ¿Qué significa el esperar en Dios? Confiar. Confiar. Si Dios es mi papá, Dios no me va a dejar morir de hambre. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Confiar, fe. Entonces hay gente que se desespera. Hay gente que se desespera. Lo digo en el trabajo, en las finanzas, pero lo digo también en la gente que está esperando una pareja de parte de Dios, para los solteros y solteras. Gente que está afanada y se va a equivocar. Se va a equivocar. Cuando Dios le dice: espere. Tiene el alma rebotada que se le sube por las paredes. Espere, confíe que Dios va a dar lo mejor. Dios va a abrir la puerta correcta. Espere. Eso es confiar en el Señor. No es decir yo creo en Dios, ay, yo soy hijo de Dios, me lleno la boca diciendo yo soy hijo de Dios y todo, etcétera, etcétera. No, no es cuestión de eso. Si es verdaderamente camino en la presencia del Señor. Si camino por el Espíritu. Si vivo por el Espíritu, camino también por el Espíritu. Si es el Espíritu quien está guiando mi vida. Si es Dios que verdaderamente está guiando mi vida, o es mi alma. La gente que está en la escuela se le está enseñando: el alma es peor que una cotorra. Peor. Multiplíquela por 20. Peor que una cotorra, el alma. El alma está revuelta. Al alma le afecta todos los ambientes en los que usted se mueve. El ambiente de su trabajo, de su hogar, de no sé dónde. Y siempre está en un canal diferente a la voz de Dios. ¿Cómo podrá escuchar la voz de Dios así? Yo le estoy enseñando a la gente en la escuela que la voz de Dios se escucha cuando mi alma y mi espíritu están en su reposo. Lograré captar lo que Él está hablando. Si ponemos ahora el equipo a todo volumen, ¿quién se va a enterar de la predicación? Nadie. Su alma actúa como eso. Su alma está fluyendo en frecuencias de distorsión. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios está hablando? El Espíritu vivifica. Confiar en Dios nos hace justos, como le pasó y como lo ministré hace 15 días, si mal no recuerdo. Abraham, por cuanto caminó con Dios y le creyó al Señor, fue hallado ¿qué? Justo. Justo. Y la palabra hebrea, y lo enseñé, la palabra hebrea ahí que le creyó a Dios no es decir yo le creo y ya está y me quedo así, no. Caminó con Dios, le obedeció. Vivió en su casa.
Entonces, ¿qué? Fue hallado justo. Si vivo por el Espíritu, camino por el Espíritu. Si camino por el Espíritu, la justicia de Dios me va a revestir. No es tanto lo que yo pueda hacer. Escúcheme, amado hermana y amada hermana. Hay gente aquí que el Señor le está pidiendo cambiar su carácter. Escúcheme, su carácter no lo va a poder cambiar en sus fuerzas. Su carácter lo va a poder cambiar si depende del Espíritu de Dios. Solo Él tiene el poder de hacer un cambio en el carácter de una persona. Solo Él. Hay gente que quiere hacer las cosas a su propia manera o a su propia manera de pensar. No es a mi propia manera, es a la de Él. Eso es lo importante. Sigamos con la lectura. Segunda de Corintios 3. Verso 6, leo otra vez. El cual asimismo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto. Ya dije, el pacto de la sangre de Jesucristo. No de letra, sino de espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 6:63? Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Espíritu y son vida. Dice, y si el servicio de muerte, mire cómo Pablo se refiere a lo grabado en las piedras. Dice, y si el servicio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Escuche, voy a enfatizar aquí. Cuando dice el servicio, está hablando del ministerio. Si el ministerio de muerte no era que la palabra de Dios antes trayera muerte, sino que el hombre moría porque no podía cumplir la palabra de Dios. ¿Ok? Porque la palabra de Dios siempre es perfecta, inmutable. La palabra de Dios siempre va a traer justicia. ¿Me hago entender? Entonces Pablo dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, tenía una gloria de Dios, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Y la Biblia textual dice, no sé qué versión estará leyendo usted, pero la Biblia textual dice, gloria que está siendo extinguida. Otra versión dirá, gloria que estaba destinada a desaparecer. Creo que dirá así. Pero dice la textual, es en la voz pasiva, dice, gloria que está siendo extinguida. ¿Por qué? Porque ya no vale eso, ya viene es el ministerio del Espíritu. El pacto en la sangre de Cristo. Eso era una sombra de lo perfecto. ¿Qué era lo perfecto? Cristo y su tabernáculo. Entonces dice, gloria que está siendo extinguida. Verso 8. ¿Cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? Ministerio, familiarícese con esta palabra. Ministerio significa servicio. Cuando hablamos el ministerio de tal es el servicio. ¿Ok? No el ministerio de los asuntos exteriores. No el ministerio de Hacienda. Palabra ministerio significa servicio. Entonces dice el verso 8. Hace una analogía y dice, ¿cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? O sea, es una pregunta retórica. Lógicamente, con mucha más gloria. Porque es lo perfecto. Es lo que va a cambiar al hombre. Lo que transforma, lo que trae al Cristo vivo de la gloria en cada ser. Y dice, porque si el ministerio de condenación hay gloria, hablando de Moisés, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Otra analogía, espíritu y letra. Pues aún lo que fue glorioso, estoy en el verso 10, no es glorioso en este caso, a causa de la gloria que lo sobrepasa. O sea, lo sobrepasa la gloria del Espíritu, del ministerio del Espíritu. 11. Porque si lo que tenía que ser extinguido pasó por medio de gloria, mucho más en gloria es lo que permanece.
lo que tenía que ser extinguido fue con gloria aquello que sucedió con los hombres en aquel tiempo, porque era sombra de lo perfecto, tenía que ser extinguido. Una vez venga lo perfecto, aquello queda extinguido. Una vez viene el cumplimiento de las cosas, aquello queda extinguido, porque Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. De la palabra de Moisés, Cristo es el cumplimiento del Génesis, Cristo es el cumplimiento del todo por el todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, porque si lo que tenía que ser extinguido pasó por medio de gloria, o sea, tenía una gloria de Dios, claro que sí, mucho más en gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza somos muy osados, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de lo que está siendo extinguido. Fíjese, Moisés ponía un rostro. Era la gloria que Dios había sobre Moisés, que dice la palabra que su rostro resplandecía. Y los hijos de Israel les daba miedo mirarlo. No podían ni mirarlo. Entonces Moisés se puso un velo. Entonces dice, y no somos como Moisés, dice, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en él. Fin de lo que está siendo extinguido. Pero, verso 14, aquí voy a enfatizar. Pero el entendimiento de ellos se embotó o fue embotado. Otra versión dice, el entendimiento de ellos fue endurecido. Escuche lo que dice aquí. Vuelvo y repito. Pero el entendimiento de ellos fue embotado. Porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del viejo pacto, entiéndase la lectura de lo que Moisés dio a través de Dios, o Dios a través de Moisés, mejor dicho, sobre la lectura del viejo pacto, permanece el mismo velo no descorrido que en Cristo se desvanece. Y aún hasta el día de hoy, siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué? No podían entender hasta el día de hoy. Dice hasta el día de hoy, hasta el día de hoy en que Pablo escribe. Y también hasta el día de hoy, hasta nuestros días. ¿Por qué no podían entender todavía los escritos de Moisés? Pablo está diciendo, tienen un velo. El mismo velo que separaba en el tabernáculo y en el templo de Dios, el lugar santísimo del lugar santo, es el mismo velo que está en el corazón de las personas, el cual ese velo por Cristo es quitado. Cuando Jesucristo muere en la cruz, ¿qué le pasa al velo del templo? Se rasga. ¿De a dónde? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? De arriba abajo, dando a entender que Dios lo rasga, dando a entender que Él es el cumplimiento y el acceso al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Por eso dice, acercaos con corazón sincero, lavaos vuestros cuerpos con agua pura. Y la sangre de Jesucristo nos limpia y es la que nos abre el camino al trono de Dios. Dice Hebreos, capítulo 10, creo que dice, más o menos en mis palabras. Entonces, el velo, hay un velo espiritual en el corazón de mucha gente porque no entiende a dónde o cuál es el cumplimiento de lo que Dios quiere con nosotros, que quiere es el ministerio del Espíritu. Ya no quiere las obras de los hombres, ya no quiere los méritos de los hombres, ya no quiere la independencia de los hombres o el que los hombres quieran agradar a Dios por sus propios medios. Quiere es total dependencia del hombre hacia Dios. Docilidad para que el Espíritu pueda obrar en los corazones de las personas. Docilidad, ser dócil, manso, humilde, contrito de corazón. ¿Por qué tengo que ser así? Porque Dios no va a violar tu decisión. Es decir, si yo no soy dócil y soy terco, testarudo, etcétera, Dios no va a violar mi testarudez. Es decir, Dios no me va a obligar. Pero Dios busca corazones que puedan estar abiertos a lo que Él quiere hacer. Dóciles, corazones enseñables, dependientes de Él, no independientes de Él. Yo le digo al Señor en mi vida personal, ¿puedo ir a tal lado?
Si voy a hacer un viaje, le digo, ¿puedo ir? ¿Puedo viajar, Señor? Muéstrame. Porque yo he entendido que mi vida ya no es mi vida. Yo ya no hago lo que me da la gana. Yo hago la voluntad del Señor. Soy un esclavo de Cristo. Si el pueblo de Dios no entiende eso, no está en nada, hermanos. No está en nada. Porque el que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios. Los que no. Yo en mi vida personal le digo al Señor, ¿puedo ir? ¿Puedo hacer? ¿Puedo? Etcétera, etcétera. ¿Puedo? Como cualquier hijo le pide permiso a su papá. ¿Puedo? Yo no voy cogiendo el coche y salgo y me voy a la ligera. No lo hago. Dios quiere que dependamos de Él. Ya le dije, Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué quieres que yo escuche? Si puedo escuchar esto o aquello. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros cada día? ¿Cuál es el alimento? La palabra, escuche, la palabra de Dios no es conocimiento. Mire lo que le voy a decir. La palabra no es conocimiento. La palabra es un pan diario. Es un alimento que va a sustentar su vida diaria. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo busco al Señor con una motivación de envanecimiento en el conocimiento, estoy errado, estoy equivocado. Los secretos y las perlas más profundas no se revelarán a mi vida. Pero si yo busco al Señor con hambre de recibir el pan diario, entonces el Señor va a establecer ese pan para mi vida. Es con qué motivación yo busco. Si yo busco y leo la palabra, ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué no entiende la Biblia? ¿Por qué? Porque está en el alma, no está en el espíritu. No usa su espíritu. No sabe, no es consciente de su espíritu. Ya bien lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2. Las cosas espirituales para el hombre natural son locura. Porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Toda la palabra del Señor es un alimento espiritual, no es un conocimiento para almacenarlo, como que usted es un disco duro para almacenar. Es vida, es vida. Si yo vivo, la manifiesto. ¿Me puede entender, pueblo? Lo veo muy, no sé qué le pasa hoy. Dios mío. Ok, entonces dice, el velo. Hoy vamos a orar para que ese velo se rasga sobre los corazones. Porque ese velo, le voy a decir dónde está el velo. El velo espiritualmente está entre su alma y su espíritu. ¿Ok? Su espíritu representa el lugar santísimo, porque ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el arca, en su espíritu, en mi espíritu. Su alma representa el lugar santo. Su cuerpo físico representa los atrios. De la misma manera, esto es todo un diseño. De la misma manera que Dios establece tres, un ser tripartito y una manifestación tripartita. No que Dios son tres, ojo, sino que se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu. De la misma manera Dios establece un diseño en el templo, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. De la misma manera usted es un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. El velo hace que usted no pueda ser consciente, o sea, su alma no acceda a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Ese es el velo. Por eso dice, el entendimiento de ellos se embotó, se endureció. ¿Qué es el entendimiento? Está hablando del alma de ellos. Cuando leen a Moisés, el mismo velo lo tienen y no entienden lo que Moisés verdaderamente vino a traer. Moisés no vino a traer una serie de estatutos y ordenanzas para que el pueblo se los obedecieran como un robot mecánicamente. En Moisés habló fue para que el pueblo expusiera su corazón y por la palabra de Dios fueran transformados, lo cual no sucedió porque estaba todavía la naturaleza carnal en ellos y era un impedimento.
Pero ahora por el Espíritu nosotros somos transformados. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ya le dije dónde está el velo. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado. Y dice, cuando se convierte, lo que quiere decir aquí no es que usted hace una oración de fe y dice, recibo a Jesucristo en mi corazón. No está hablando de eso. Eso no es convertirse a Dios. Usted puede hacer esa oración y usted seguir en su salsa. Y entiéndame, en su salsa como usted seguir en sus malos caminos. Cuando alguno se convierte al Señor, quiere decir cuando alguno ofrece su corazón a Dios y está listo para hacer los cambios más radicales en su vida. Entonces, cuando alguno se convierte al Señor, verdaderamente dice, el velo es quitado. Y los versos 17 y 18, los más enfáticos de este pasaje. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor Jesucristo. Porque el Señor es ¿quién? El Espíritu. Entonces, por eso le digo que Dios no es tres. Dios tiene una manifestación de tres, pero Dios es uno. Usted tiene tres partes, pero usted es uno. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ya está, es así. Pero el Señor es el Espíritu. El Señor Jesucristo es el Espíritu. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Hay libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para verlo. Libertad para palparlo. Libertad para escucharlo. Libertad para sentirlo. Luego dice, pero nosotros todos, con rostro descubierto, escuche bien, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, imagínese, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Tremendo estos versos. Pero nosotros mirando al Señor, tenemos libertad para mirarlo. No como aquellos hijos de Israel que miraban a Moisés y él se ponía un velo. No, nosotros tenemos la libertad por el Espíritu de mirarlo a él, cara a cara. Y ese mirarlo al Señor, contemplar su gloria, somos transfigurados. Entiéndase, cambia de forma. Eso significa transfigurar. Cambia de forma. Usted estaba deformado o estábamos deformados. ¿Sabe qué es lo que hace la religión? Deforma. Yo he hablado de esto. Le llamo la levadura de los fariseos. ¿Usted sabe qué hace la levadura en el pan? ¿Sabe o no? Deforma, ¿no? Deforma el pan. O lo engrandece. La levadura religiosa deforma a la gente espiritualmente. Pero cuando yo veo al Señor sin ese velo, soy transformado, formado, transfigurado. ¿A qué? ¿A la imagen de quién? Del Señor. Porque Él es el Espíritu. Y dice de gloria en gloria. ¿De qué significa gloria? Es la esencia de Dios. De esencia en esencia. Hay una transfiguración constante que nuestro ser tiene que estar viviendo. Ese es el problema. Que hay un velo y que la gente, el velo religioso está deformado. No puede entrar al lugar santísimo. No puede entrar por el Espíritu. Este pasaje es un pasaje clave para muchos de nosotros. ¿Por qué no puedo ver al Espíritu? ¿Por qué no puedo conocerlo? ¿Por qué no puedo escucharlo, reconocerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un velo. Porque mi entendimiento está embotado. Porque la religión ha hecho daño. El espíritu religioso ha deformado las personas. Y no pueden escuchar al Espíritu. Qué hermoso es ver una iglesia que es guiada por el Espíritu. Nadie tiene que decirle nada. El ministro no tiene que decirle, vea hermano esto. No, el Espíritu ya se lo dijo y va marchando. Todos marchan al unísono del Espíritu. Eso es una iglesia. Esa es la iglesia que el Señor busca.
Esa es la iglesia que estamos luchando por ser, dependiendo de Él. Pero no que la gente tenga que ser arriada como arrían las vacas. La mayoría son de Latinoamérica, no sé si esto lo han visto. No, no puede ser. No puede ser. ¿Qué suministra el Espíritu de Dios? Y para esto vamos a ir a pasajes claves. Juan, rápido. ¿Qué suministra? ¿Qué es lo que es verdaderamente? Yo he hecho una lista de 22 cosas y ojo, no es una lista cerrada. Seguro que hay muchas más cosas. Pero yo he hecho una lista de 22 cosas. Juan capítulo 14, versículo 15. Dígame amén si está allí. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletos. Dice la Biblia textual. Ahora le voy a explicar la palabra. Usted tendrá ahí en su Biblia, si no tiene esta, tendrá otro consolador. Tendrá ahí. Pero ya le digo yo que eso es una definición corta para lo que verdaderamente quiere expresar Juan en esta escritura. Entonces dice: yo rogaré al Padre y os daré otro Paracletos, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir. Y aquí voy a hacer un énfasis extraordinario. Escuche, ¿por qué no puedo vivir en el Espíritu y conocer al Espíritu? Porque estoy lleno del espíritu del mundo. Vamos a darle duro a esta mañana. Escuche, ¿por qué no puedo conocer al Espíritu? Porque estoy lleno del espíritu del mundo. Por eso dice, el mundo no le puede conocer ni recibir. Y hasta que yo no saque el mundo, Egipto, de mi corazón, el Espíritu no tiene cabida dentro de mí. Es así, es enfático. Dice, el mundo no le puede recibir, pues no le ve ni le conoce. Ahí está, porque no entiendo ni conozco el Espíritu, ni escucho al Espíritu. ¿Por qué? Porque estoy lleno del espíritu del mundo. Este sistema me tiene lleno, se me sale hasta por las orejas. Este sistema caído, corrupto. No puedo conocer el Espíritu. Dice, vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Está con vosotros y estará en vosotros. Mira lo que dice. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Mira lo que dice. ¿En cuál día? ¿Cuál día? El día del Espíritu en la iglesia. Dice, y yo en vosotros, el que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo me imagino la cara de los discípulos, pero Señor, estás con nosotros, ¿cómo así que te manifestarás a nosotros? Él está hablando del Espíritu, de él en el Espíritu hacia la iglesia. Dice, verso 22, vamos a leerlo ahí hasta el 23. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. ¿Cuándo se cumplió esto? En Hechos 2, en la venida del Espíritu. ¿Qué decía Ezequiel? ¿Para qué Dios iba a cambiar el corazón? ¿Iba a poner su espíritu en ellos? ¿Para qué? Lo acabamos de leer ahora. ¿Pero para qué? Para que ellos fueran su pueblo y andaran en sus mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Para eso Dios hacía eso. Pero mire lo que Cristo está diciendo. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le pregunta Judas, no el Iscariote. Y él le responde,
Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él. ¿Y qué? Y haremos morada con él. Yo tengo en mí, por el Espíritu, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Fíjese lo que le estoy diciendo. Dice Cristo, vendremos y haremos morada con él. Esto no está hablando de que usted se va a ir al cielo, olvídese. No está hablando de eso. Está hablando de que el Padre, la manifestación trina de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, viene a ser que morada en mi ser. Viene a vivir dentro de mí. ¿Y no le parece eso magnífico? Yo estuviera saltando en una pata. Fíjese lo que dice. Paracletos. La palabra paracletos. La palabra paracletos significa intercesor, afirmador, abogado, consolador. Escuche, viene de la raíz griega parakaleo. Paracletos y viene de paraclesis y vienen de la raíz griega parakaleo. Y parakaleo significa invitar, invocar, alentar, confortar, animar, amonestar, exhortar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando la Biblia textual escribe paracletos, los que traducen esta Biblia consideran que una definición como consolador o ayudador se queda corta para lo que Juan quería expresar. O sea, el Espíritu Santo no es solamente un consolador. Él es un abogado, Él es un intercesor, Él es el que te afirma, Él es el que te consuela, Él es el que te anima, Él es el que se te levanta, Él es el que te enseña, Él es el que te lleva a la verdad, Él es el que te llena, etcétera. O sea, lo es todo. Todo. Si yo como iglesia no entiendo esto, estoy perdido. Porque Él lo es todo. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu vienen a vivir en mí. La manifestación de Dios completa. Vamos a mirar en el capítulo 15, ahí mismo, en el versículo 26. Cuando venga el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Viene del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Paracletos. Capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el Paracletos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, le dice Cristo a los discípulos. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que toma de lo mío y os lo hará saber. Él es la clave. 24 cosas. No sé si usted lo quiere anotar. Número 1, Él es el que te engendra. El Espíritu de Dios te engendra, te hace nacer. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si yo no soy engendrado, nacido, parido por el Espíritu, yo no soy parte del reino de Dios. Y después dice el versículo 6 de Juan 3, dice: el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los nacidos del Espíritu. Se mueven por la revelación divina.
No me muevo por el manual, no me muevo por el seminario bíblico, no me muevo por lo que me dice fulanito, fulanita. Me muevo por la voz del Espíritu. Eso es la revelación. Eso es ser. Número uno, si yo no soy engendrado, mucho pueblo hoy en día ni siquiera ha nacido de nuevo. A la gente le enseñaron que usted cuando hizo la oración de fe y recibo a Jesucristo, había nacido de nuevo. Déjeme decirle que eso es erróneo. Porque si usted hubiera nacido de nuevo, ¿por qué no es guiado por Dios? ¿Por qué no escucha la voz de Dios? ¿Por qué sigue pecando? Por ejemplo. Y así podría añadirle una lista de cosas. Cuando yo acepto al Señor y entrego mi corazón al Señor, entro en el proceso de nacer de nuevo. El Espíritu me va a engendrar. Me va a engendrar. Y si yo soy engendrado por el Espíritu, soy parte del reino de Dios. Soy parte de los beneficios de Dios. No estoy en una religión. Entonces, número uno. Número dos, Él es el que nos santifica. Segunda de Tesalonicenses 2:13, no voy a leerlo por causa del tiempo, pero el segunda de Tesalonicenses 2:13 dice que por la santificación del Espíritu. ¿Y qué es santificar? Separarme. El Espíritu me separa para el uso exclusivo de Dios. Solo para Dios. Dios quiere algo de nosotros, que seamos solo para Él. No que yo esté media pierna en el mundo y después esté media pierna con el Señor. El Espíritu, si está en mi vida, Él me santifica, me separa para el Señor, me absorbe solamente para el Padre. Me santifica. ¿Necesito tener al Espíritu? Desesperadamente, hermano y hermana. Él es el que me guía. Él es el guiador. Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Él es el que me guía, Él es el que me dice quién va, quién sirve, quién no, a dónde voy, con quién me caso, a quién desecho, qué hago, dónde voy, dónde asisto, dónde formo parte. Él es el que me guía. No los hombres, no una religión, no una denominación cristiana, no un hombre. Es el Espíritu quien me guía. Es el Espíritu. ¿Sí me hago entender? A la gente hoy en día le encanta, y digo, para los que son ministros hoy en día les encanta controlar y manipular a la gente. Pero porque la gente no es guiada por el Espíritu. ¿Sí me hago entender? Él es el que me guía. Si yo tengo una autoridad espiritual, un pastor, y ese hombre está alineado con el Espíritu, y yo estoy alineado con el Espíritu, lo que él me hable de parte del Espíritu, yo lo voy a reconocer así. Pero así yo voy a saber que es el Espíritu, porque conozco su voz. Y no me va a hacer carga someterme a la obediencia a lo que Dios me pide. No me va a hacer carga. Pero si es todo lo contrario, ya sea por parte mía o por parte de Él, va a haber desavenencia en ese punto. Entonces Él es el que guía. Lo acabamos de leer, Juan 14:26. Él es el que nos enseña y nos recuerda las cosas. El Espíritu nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña a caminar por fe. Nos enseña a ser padres, a ser madres, a ser hijos. Nos enseña a movernos en el Espíritu. Nos enseña a fluir en los dones. Nos enseña la vida que Dios quiere para nosotros. Él es el que nos enseña. Vuelvo y lo repito y lo enfatizo. No el pastor, no la pastora, no la religión, no la denominación cristiana, no el cristiano pentecostal clásico, ni bautista, ni etcétera, etcétera, etcétera. No eso, es el Espíritu. ¿Quién me enseña? Él es el que marca mis pasos. Él es el que me enseña cómo es su palabra, cómo es su escritura. Él es el que me alimenta. Él es el que me fortalece. Él es el que me levanta cuando estoy desanimado. Él es el que me consuela cuando necesito consuelo. Él es el que me afirma. Él es el que me empodera. Él es el que me fortalece cuando necesito ser fortalecido por el poder de Dios. Filipenses 4:13. Él es el que me fortalece. Él es el que me ayuda e intercede. Esta cita bíblica sí la vamos a ver. Romanos 8:26.
Dije que uno de los significados de él eran ¿qué? Intercesor. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 8:26 dice: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad. Escuche, pues no sabemos orar como conviene. No sabemos orar como a nosotros nos conviene. Oramos cualquier cantidad de cosas que no nos conviene. Oramos cualquier babosadas. Pues Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos orar como nos conviene. ¿Qué es lo que me conviene verdaderamente a mí de parte de Dios? Dice la palabra, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu intercede. O sea, intercede, se pone a favor mío delante del Padre. El Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones, o sea, el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Dios mío, tú no sabes lo que te conviene, te vas a equivocar. Él sí sabe lo que te conviene. Te vas a estrellar, te la vas a pegar y el dolor va a ser grande. Hay alguien que tiene que escuchar esto. Pero el Señor sí conoce el futuro. El Señor sí sabe que la persona con la que te vas a casar te vas a meter en un problema. Él conoce todo. Él sabe lo que te conviene, lo que me conviene a mí. Él, tú no, tú oras babosadas, tú oras las cosas que están en tu alma, los deseos de tu alma. Él intercede a favor de nosotros conforme a la voluntad del Padre. Escúchese sus oraciones, a ver. Pero si usted entra con un corazón sensible y un corazón humilde delante del Señor y le dice: enséñame a orar, enséñame a pedir conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer con todo el gusto del mundo, como cualquier padre que quiera ayudar a su hijito, con todo el amor del mundo. Pero si usted entra ya creyéndose el super espiritual, pues nada, ahí no va a pasar nada, ahí se va a pegar la estrellada del siglo, sencillamente. Entonces Él nos ayuda, intercede por nosotros, nos ayuda a fructificar, cambiar, formar nuestro carácter. Gálatas 5 del 16 al 25, anótelo. Él es el que hace fructificar en nosotros, cambia nuestro carácter, o sea, nos ayuda. Si dependemos de Él, cambiamos. Ya no soy iracundo, ya no soy sinvergüenza, ya no soy orgulloso. Empiezo a caminar en humildad, en mansedumbre, en templanza, en bondad, en fe. Él es el que cambia, no yo. Yo me dispongo para Él, pero Él es el que cambia. Cambia todo cuando yo me apoyo en Él. Él nos consuela. Hay tribulaciones. Segunda de Corintios capítulo 1. Vamos ahí. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda ¿qué? Consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Él nos consuela y nos equipa para consolar a otros. Él, o más bien dicho así, Él consuela a otros a través de nosotros. Ciertamente en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Ciertamente en este sistema vendrán aflicciones y vendrán tribulaciones. Claro que sí. Pero Él es el que nos consuela, nos afirma, nos levanta, nos hace estar firmes. Me fortalece. ¿Todo en Cristo? ¿Todo lo puedo en Cristo? ¿Qué me fortalece?
nada me separará del amor de Él. Ni la muerte, ni la vida, ni los demonios, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni la potestad, etcétera. Nada me separará de Él. El Espíritu Santo es el que nos defiende de las acusaciones del diablo. Él es el que nos defiende de las acusaciones del diablo. Primera de Juan 2:1. El Espíritu Santo nos liberta de la muerte ocasionada por el pecado. Romanos 8:2. Él nos regenera, nos renueva. Tito 3:5. Una renovación por el Espíritu Santo. Nos regenera, nos renueva. Él nos da membresía, identidad en el cuerpo de Cristo. ¿Quién soy yo? Nos une como miembros del cuerpo. ¿Dónde está eso? Primera de Corintios 12:13. Él es el que si yo soy una mano, me introduce y me mete al cuerpo. Él no es una denominación cristiana. Tenemos que desmontar y que quitarnos todas esas estructuras religiosas de nuestras vidas. No es el ministerio X, no, es el Espíritu de Dios. Él es el que nos introduce. Él es la marca de Dios en nosotros. Así como los hijos del diablo tienen una marca, los hijos de Dios tienen una marca. Y Él es la marca. Efesios 1:13, somos sellados por las arras del Espíritu como garantía para el día de nuestra redención total. Esa es la marca. Cuando Dios nos mira, las tinieblas nos miran, o todo, ellos ven si nosotros tenemos una marca o no tenemos una marca. Solo hay dos marcas en el mundo espiritual: la marca del diablo y la marca de Dios. No hay una marca intermedia. Solo hay dos marcas. Usted o tiene una o tiene la otra. Ya está, no tiene nada más. Él es la marca de Dios en nosotros. El día que usted parta de esta tierra, el Señor mirará qué marca tiene usted y yo. Depende de esa marca, su destino estará seleccionado. Él es la marca. Él nos llena de su esencia. Efesios 5:18. No seáis llenos, no bebáis vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu, cantando con himnos y cánticos espirituales y alabando a Dios en vuestros corazones. Ser llenos. Yo necesito ser lleno día tras día. Usted no se puede quedar con la llenura de hoy. Mañana necesita otra. Cada vez que uno ministra se vacía. Cada vez que damos de parte de Dios nos vaciamos como un vaso de agua se vacía. Necesitamos ser llenos constantemente. Si yo quiero permanecer firme, necesito ser lleno. Necesito meterme en los ríos del Espíritu, sumergido. Él es el que nos llena. Él es el que nos bautiza y nos da poder para cumplir el llamado de Dios en nosotros. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Samaria, Judea y en lo último en la tierra. Dice esa cita bíblica. Él es el que me empodera, me da la capacidad de sobrepasar los límites. ¿Qué tenemos que ministrar hoy? 12 horas. Pues yo tengo el poder del Espíritu. Humanamente no podría, pero si tengo el poder del Espíritu, allá voy. Él es el que me empodera para cumplir el llamado de Dios en mi vida. Cada uno de usted tiene un llamado de Dios. Algunos ni lo saben, pero Él es el que puede darte esa garantía de poder cumplir eso. Nadie más. Él es el que nos da los dones, su unción y la manifestación para servir a Dios. Primera de Corintios 12, del 6 a 7 y el versículo 11. Vamos a leer Primera de Corintios 12, versículo 11. El capítulo 12 de Corintios habla de los dones mayormente. Y el versículo 12, Primera de Corintios 12, 11, dice: pero todas estas cosas, o sea, los dones que Él da, dice, pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Él tiene una voluntad y Él lo selecciona a usted. Le dice, bueno, usted sirve para esto, usted para esto, usted para esto, usted para esto. Y usted calle y obedezca. Ya está. No tiene que hacer otra cosa.
Pero todas estas cosas las energiza, las activa, las enciende el Espíritu. ¿Usted quiere ser usado por Dios? ¿Quiere sanar enfermos? ¿Quiere libertar endemoniados? ¿Quiere hacer milagros para la gloria de Jesucristo? Conozca al Espíritu, llénese de Él, desespérese, pártase los cuernos por Él. ¿Entiende? Esa es la actitud que Él quiere. Si no, no puede suceder nada en su vida. Él es el que nos da sabiduría, revelación, conocimiento en Cristo Jesús. Efesios 1, 17 al 23 dice: para que seáis llenos de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, y sepáis cuál es la grandeza del poder de Cristo, que lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Él es el que nos da sabiduría, conocimiento. Si a la gente le hablamos en sabiduría, en conocimiento, no fue porque yo me la aprendí, no fue porque yo me la inventé, fue porque el Espíritu me la dio. Sucesivamente para usted. Él, solo Él es una fuente de sabiduría y conocimiento. No porque yo me leí la Biblia de pe a pa, no. Fue la sabiduría de Dios que vino sobre mi vida. Él, hoy no me voy a cansar de decir esto. Él es el que nos da la unidad del Espíritu. La unidad no es que estemos aquí juntos. La unidad. ¿Sabe cuál es la verdadera unidad? Cuando todos tenemos el Espíritu y el Espíritu nos une en las coyunturas, como el cuerpo físico está unido. Nos une, Él es un ancla, Él es como una prótesis que nos une, nos enfoca en un mismo propósito, en un mismo destino. ¿Por qué la iglesia está dividida? ¿Por qué está separada? Porque no tiene el Espíritu. Sencillamente. ¿Por qué muchos pastores van para la derecha y otros van para la izquierda y otros van para el frente y otros van para atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Él es el único quien nos puede unir, nos puede enfocar en un solo propósito. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué gente une? ¿Por qué gente se está uniendo? Porque el Espíritu le está uniendo. No estamos llamando a nadie, no estamos diciéndole a nadie: véngase para donde nosotros, olvídese, nosotros no somos de ese cuento. Es el Espíritu quien está moviendo a la gente. Si esa gente es del Espíritu, pues el Espíritu la moverá. Sencillamente. Y gloria a Dios por eso. Él es la unidad, no hay otra cosa. Si yo quiero buscar la unidad del cuerpo de Cristo, primero tengo que buscarlo a Él. Hay mucha gente que quiere unir a la gente o quiere unir al cuerpo en la carne. Nunca va a suceder. Yo tengo que buscarlo a Él y entonces Él me unirá al cuerpo y unirá al cuerpo. Él derrama. ¿Quiere conocer el amor de Dios? Él es el encargado de mostrarte el amor de Dios en tu vida. Romanos 5:5, porque el amor de Dios fue derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu. Oh, hermano, no se va a cansar de decir hoy de tanto el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Pues déjeme decirle, Él es el protagonista y Él lo es todo. Así de sencillo. Él derrama, Él inunda nuestros corazones del amor de Dios. Solo Él, no tiene, nadie más puede hacerlo. Nadie más. Solo Él. Ese amor infinito. Usted quiere amar como Dios ama, necesita tener al Espíritu. Usted quiere amar a sus enemigos como Cristo dijo, ame a sus enemigos, necesita el Espíritu. Carnalmente usted nunca logrará hacer eso. Nunca. Necesita el Espíritu. Él le puede dar una visión de Dios y amar incluso a los que nos ultrajan, nos difaman, nos tiran piedras. Solamente Él. Él es el único que nos capacita para recibir la paternidad de Dios. Escuche bien, Gálatas 4:6, porque el Espíritu clama en nosotros: Abba, Padre. Ellos ahora estaban ministrando. Hay mucha gente que es huérfana, no son hijos, y si no son hijos, no son herederos.
tienen un espíritu de orfandad en sus vidas. ¿Por qué? Porque no conoce al Espíritu. Porque el Espíritu es el único que puede derramar la paternidad de Dios sobre mi vida. Y si la paternidad de Dios se derrama sobre mi vida, derrama también la identidad. Yo sé quién soy, a dónde voy, cuál es mi propósito, cuál es mi destino. Ya no ando deambulando como errante de aquí para allá sin saber a dónde voy. Él es el único que puede lograr eso en mi vida. No hay nadie más. Por eso dice, Él me capacita para clamar, Abba, Padre, Papito, recibir la paternidad de Dios. El Espíritu es omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe. Omnipresente, que que está en todos lados. Y omnipotente, que es todo lo puede o que es todopoderoso. Eso está en Isaías 40, del 13 al 14. Salmos 139, del 7 al 10 y Jeremías 32, 27. Él tiene ese poder. Número 22, y vuelvo y digo, esta lista no es una lista cerrada ni completa. Es una lista que he hecho. Número 22. Él es el poder para destruir las fuerzas del diablo. Mateo 12, 28. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él es el reino. Él es el único que me puede hacer entrar en el reino. El único, el Espíritu de Dios. Y Él es el único que me puede equipar para destruir, deshacer las obras del infierno. Yo no puedo liberar a alguien si yo no tengo el poder del Espíritu en mi vida. Se me levanta ese demonio y me pega una paliza. Sencillo. Pero si yo tengo el poder del Espíritu en mi vida, ese demonio va a salir por patas. Él es el único. No hay nadie más, amados hermanos. No hay nadie más. Váyase rápido al libro de Jueces. Jueces 6. Jueces. El ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu. ¿Usted quiere servir a Dios? Primero llénese del Espíritu. No va a servir a Dios. No puede servirlo sin el Espíritu. Es imposible. Fíjese la palabra que utilizo. Es imposible que usted sirva a Dios sin el Espíritu. Imposible. Impossible. En English. Es imposible. Llénese del Espíritu. Jueces capítulo 6, versículo 1. Del 1 al 16 vamos a leer. Pero los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, y los entregó Yahvé en mano de Madián 7 años. Y la mano de Madián prevaleció sobre Israel. A causa de Madián, los hijos de Israel tuvieron que hacerse guaridas y cavernas en los montes y en las cumbres. Fíjese cómo estaban siendo ellos de opresionados, que tenían que refugiarse en cuevas y en cavernas. Y sucedía que cuando los de Israel terminaban de sembrar, los de Madián y Amalé subían contra los hijos del oriente, y acampaban contra ellos y destruían sus frutos hasta llegar a Gaza. Mire lo que dice: quédese con Madián, los madianitas, los amalecitas. Estos son espíritus que atacan los frutos en las personas. No los dejan fructificar, los dejan estériles por causa de la desobediencia. ¿Qué dijimos? Que Dios los abandonó porque ellos no obedecieron su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos acabado de leer, esté atento. Dice que Amalé y Madián acampaban contra ellos y destruían sus frutos hasta llegar a Gaza.
Y no dejaban sustento alguno en la tierra de Israel, ni cordero, ni buey, ni asno. Verso 5. Subían ellos con su ganado y sus tiendas y se extendían innumerables como multitud de langostas. Y entraban con sus camellos en la tierra de Israel y la devastaban. ¡Guau! ¿Por qué le sucedía esto a Israel? Por desobediente. Pregúntese, ¿me estará sucediendo a mí X o Y cosa por desobediente? Pregúntese. Esto es para preguntarnos. ¿Tiene autoridad el espíritu de Amalé y de Madián para venir a arrasar mis frutos? ¿Por qué? Por desobediente. Y empobreció Israel en gran manera a causa de Madián. ¡Wow! Empobreció. Y los hijos de Israel clamaron a Yahvé. Ahí sí, ¿no? Claro, porque empobrecieron y se vieron ya, como quien dice, como diríamos nosotros, se vieron a gatas arrastrándose por el suelo. Entonces ahí sí clamaron al Señor. Menudos sinvergüenzas, ¿no? Claro, cuando se ve mal, hay gente que es así. Hay gente que hasta que no se ve arrastrada en el más miserableza, no le clama al Señor. O sea, busca al Señor para su propio beneficio. Entonces clamaron, se vieron mal y clamaron. Sáltese al verso 11. Y el ángel del Yahvé vino y se sentó bajo la encina en Efrata, en tierra de Joás ben Abiser. Y Gedeón, su hijo, apaleaba el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón, aquí entra en escena este personaje. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba recogiendo el trigo, estaba cosechando. Y dice, ¿para qué lo iba a cosechar? Para esconderlo y no vayan a hacer que los madianitas le van a venir a robar sus cosechas. Eso es lo que estaba haciendo Gedeón. Verso 12. Y el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé Sabaoth esté contigo. O lo que es lo mismo, el Señor de los ejércitos está contigo. Wow. ¿Quién era Gedeón? Un campesino. Quédese con esto. Un campesino. Y le dice el Señor de los ejércitos está contigo. Y entonces él le responde y le dice, ¡ay de mí, Señor mío! Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué entonces nos están alcanzando todos estos males? Oh, muy lógica su respuesta, ¿no? Si tú estás con nosotros, entonces ¿por qué nos están arrasando de esta manera? Una respuesta muy lógica. Y luego pregunta otra vez, ¿dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres diciendo Yahvé nos hizo subir de tierra de Egipto? Pero he aquí nos desechó y nos entregó en mano de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él, o sea, le miró el ángel del Señor y le dijo, ve en esta tu fuerza y librarás a Israel de mano de Madián. Y después le dice, ¿no te envío yo? Excelente, ¿no? Ve con esta tu fuerza y vas a librar a Israel de los madianitas. Y después le dice, ¿no te envío yo? ¿Acaso yo no soy poderoso para enviarte? ¿Acaso yo no soy poderoso para transformarte? ¿Para hacer un guerrero de ti, aunque seas un vulgar campesino? Aunque no seas nadie delante de la gente, ¿acaso Dios no es poderoso para levantarte? ¿No te envío yo? Le dice el Señor a Gedeón. ¿Acaso no te envío yo? Y él le dijo, ay de mí, Señor mío, ¿con qué libraré a Israel? Él con sus prejuicios y su baja autoestima y su rechazo. Ese era Gedeón, campesino. Él no creía ni en él mismo. Usted se va a leer la historia completa. Dice la palabra que Gedeón era el último de la casa de su padre, el último hijo. Ellos se veían a sí mismos como los de menos, los echaban de poco. ¿Usted sabía que el rey David era el último de la casa de Isaí? El último. Todos sus hijos eran en los rangos de la familia, todos sus hijos eran más que David. Hasta el mismo padre de David lo menospreciaba. Le mostró todos los hijos a Samuel y Samuel le dijo, bueno, ¿y estos son todos tus hijos? Ay, no, hay uno por allá que está cogiendo las ovejas. Se acordó, pobrecito David. Gedeón era igual, era el último de la casa de su padre.
tenía prejuicios en su corazón. Yo sirvo para algo, yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. ¿Será que Dios me puede usar? Escuche, porque aquí Dios le está hablando a más de uno de ustedes. ¿Será que Dios me puede usar? ¿Será que yo podré predicar un día? ¿Será? Y el Señor le dice, ¿no te envío yo? Tan importante que es depender de Dios. Y él le dice, ay de mí, Señor mío, ¿con qué libraré yo a Israel? Y él dice, he aquí, mi clan es el más pobre de Manasés, y yo soy el menor de toda la casa de mi padre. Pobrecito Gedeón, pobrecito. Nadie lo tenía en cuenta, nadie lo amaba, todo el mundo lo rechazaba. Pero el Señor lo miró y el Señor lo convierte en un gran guerrero. Pobrecito usted, nadie lo ama, nadie me quiere, no puedo ni hablar. Pobrecito de mí, pero el Señor puede hacer un grande de usted por el poder del Espíritu. Sáltese al versículo 33. Solo quiero enfatizarle esto. Luego ahí usted se puede leer la historia tan importante. Y dice, entonces Dios lo envía tal, entonces él se lo cree, medio se lo cree y empieza a dar pasos, lucha con su baja autoestima, todavía está luchando. Hay gente que está luchando aquí con baja autoestima. Hay gente aquí que Dios la ha llamado a hacer grandes cosas en su nombre y está luchando con baja autoestima. Está luchando, no se ve a sí misma como el gran gigante o la gran guerrera o guerrero que Dios ve. Hay gente aquí, eso es lo que me dice el Señor. Verso 33. Entre tanto, todos los madianitas y los mamalecitas y los hijos del oriente fueron reunidos a una y pasando adelante acamparon en el valle de Jezreel. Verso 34. Y aquí viene el énfasis de esta escritura. ¿Y quién? Y el espíritu de Yahvé, ¿qué? Revistió a Gedeón, el cual resonó el shofar o la trompeta. Fíjese. Pero Abiseer iba atemorizado detrás de él y él envió mensajeros, etcétera, etcétera. Pero ¿quién entró en él? El espíritu lo revistió. Haga de cuenta, Gedeón era un cojo y el espíritu actuó como una muleta, una prótesis y lo equipó para caminar. Eso sucedió. El espíritu cogió un campesino, el último de la casa de su padre, el que nadie lo miraba, el que todo el mundo despreciaba. A mí me encanta Dios porque Dios es espectacular en escoger este tipo de gente. Lo más interesante es esto, que Dios no escoge a aquel que se cree mucho. Dios escoge a aquel que todo el mundo le da palo y Dios lo levanta. Y Dios escoge a este tipo que tenía baja autoestima. Pobrecito, nadie lo amaba, todo el mundo lo rechazaba. Ni su propia familia lo amaba. Y Dios lo coge y lo empodera, lo reviste de su espíritu y liberta a Israel de Madián. ¿Acaso no podrá hacer eso el Señor con cada uno de nosotros aquí? ¿Acaso Dios no es poderoso para hacer eso? ¿Acaso Dios no puede transformar la vida de un don nadie y ponerlo en lo más alto para la gloria de Cristo? Escúcheme, amado, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias.